Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José, de Soli Deo Gloria, y hoy quería comentar un tema que me parece de vital importancia, un tema que me parece realmente muy importante, y es acerca del arminianismo y sus diferencias con el pelagianismo y el semipelagianismo, porque realmente estoy harto de ver cómo hermanos calvinistas, cuando hablan del arminianismo, lo confunden completamente con estas dos herejías, porque realmente tanto el pelagianismo como el semipelagianismo son herejías, mientras que el arminianismo se engloba dentro de la Reforma. Yo voy a hablar de tres diferencias principales que hacen que no tengan nada que ver y que nos van a hacer ver cómo el arminianismo sí que es escritural y entra dentro de la doctrina de la Reforma. Y las tres diferencias van a ser respecto a la antropología, a la doctrina del hombre, a la armatología, la doctrina del pecado, y la soteriología, la doctrina de la salvación. ¿De acuerdo? Voy a empezar primero por el pelagianismo, porque respecto a la antropología, el pelagianismo tiene un posicionamiento optimista, ¿de acuerdo? Porque según el pelagianismo, la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre está completamente intacto. O sea, según Pelagio, el hombre nace con la voluntad intacta y con la capacidad de hacer el bien. Luego, para Pelagio, no hay una tendencia natural del hombre a hacer el mal. La explicación que daba Pelagio a las malas obras de los hombres era que se daban por la mala educación y las malas costumbres, pero que no había una tendencia natural en el hombre a hacer el mal. Respecto a la amartología, a la doctrina del pecado, Pelagio sostenía que todos no morimos con el pecado de Adán. Es decir, que el pecado de Adán no tuvo consecuencias transmitoras, o sea, no se transmitió a nosotros ni natural ni penalmente. Y respecto a la soteriología, Pelagio, evidentemente, creyendo que no tenemos la transmisión del pecado de Adán y que el hombre tiene capacidad para hacer el bien, evidentemente Pelagio creía en una salvación por obras. Pelagio creía que el hombre podía hacer obras buenas respecto a Dios, o sea, que podría cumplir con la ley de Dios y que por tanto podía obtener la salvación por sus propios medios. ¿De acuerdo? Eso sería el pelagianismo. Mientras que el semipelagianismo, respecto a la antropología, se queda a medio camino. Lo que el semipelagianismo sostenía es que si bien la voluntad del hombre no estaba muerta, estaba enferma. O sea, que no estaba ni intacta, como Pelagio decía, ni completamente muerta, como sostenía Agustín de Hipona en aquel entonces. Luego el semipelagianismo dice que la voluntad del hombre está enferma, pero que hay la suficiente luz como para que el hombre pueda decidir hacer el bien. A la armatología, lo que los semipelagianistas creen es que si bien hubieron algunos efectos que hicieron, como he dicho antes, que nuestra naturaleza enfermara a causa del pecado de Adán por transmisión natural, no creen que afectara del todo al hombre. O sea, no creen en la depravación total del hombre ni en las consecuencias penales transmisoras del pecado de Adán. Luego, para ellos, aunque el pecado de Adán nos afecta, no hace que muramos del todo. Y respecto a la soteriología, lo que los semipelagianistas creen es que si bien en última instancia la salvación depende de la gracia de Dios, el hombre puede dar el primer paso hacia Dios. Luego, el principio en la salvación sinergista realmente lo tienen los semipelagianistas. Realmente los pelagianos no son sinergistas. Los pelagianos creen que la salvación depende completamente de ellos mismos y de sus obras. Son los semipelagianistas los que son sinergistas, porque ellos creen que realmente la salvación depende de que tú des el primer paso y de la obra de la cruz, un 50-50, ¿de acuerdo? Soteriología del semipelagianismo es que el hombre puede dar, y que de normal da, el primer paso hacia Dios.
Pero ahora vamos al arminianismo y muy al contrario de lo que nuestros hermanos calvinistas de normal creen, vamos a ver cómo el posicionamiento es totalmente contrario de lo que creen los pelagianos y los semipelagianos. Respecto a la antropología, el arminianismo es pesimista. Los arminianos creemos que el libre albedrío del hombre está totalmente destruido, que el hombre no tiene capacidad propia para acercarse a Dios, ni capacidad propia para hacer el bien respecto a Dios. El hombre no tiene capacidad propia para cumplir la ley de Dios, porque el libre albedrío del hombre está destruido a causa del pecado de Adán. Que eso nos lleva al segundo punto, a la armatología, a la doctrina del pecado respecto al arminianismo. Y es que los arminianos creemos que la caída de Adán llevó a toda la humanidad a la depravación total, tanto natural como penalmente. Nosotros creemos, conforme la Escritura dice, que el pecado fue una ofensa directa contra la santidad de Dios. El pecado de Adán fue una ofensa directa contra la santidad de Dios, y puesto que la santidad de Dios es completamente infinita, nuestra deuda con esa santidad es completamente infinita. Y por tanto, todo aquel que no se ha aferrado y se ha beneficiado del sacrificio de la cruz, no ha pagado esa deuda y por tanto está en bancarrota espiritual. Y también naturalmente hay una transmisión natural de este pecado que hace que todo aquel que está fuera de Cristo no tenga capacidad alguna para hacer el bien. Y respecto a la soteriología, como es evidente por los otros dos puntos, el hombre depende enteramente de Dios. Debe ser siempre Dios y no el hombre quien dé el primer paso. Es una obra 100% soberana de Dios Dios capacita una respuesta 100% voluntaria del hombre. Pero la obra es 100% de Dios. Voy a leer palabras del mismo Arminio para que podamos verlo, ¿de acuerdo? Decía Jacobo Arminio: pero en su estado decaído y pecaminoso, el hombre no es capaz de nada por sí mismo, ni de pensar, ni de querer, ni de hacer lo que realmente es bueno, sino que es necesario que sea regenerado y renovado en su intelecto, afectos y voluntad y en todas sus facultades, por Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo, para que esté debidamente cualificado para comprender, estimar, considerar, querer y realizar todo lo que es verdaderamente bueno. Cuando se hace partícipe de esta regeneración o renovación, considero que, puesto que está libre de pecado, es capaz de pensar, desear y hacer lo que es bueno, pero no sin la ayuda continua de la gracia divina. Palabras de Jacobo Arminio. Pues les he dicho, las diferencias son abrumadoras. Por favor, que se deje de confundir el arminianismo con el pelagianismo y el semipelagianismo. El arminianismo no cree en la capacidad humana para creer en Dios sin la gracia. No cree en la habilidad humana, como muchas veces se dice. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo les haya servido y, como siempre, que Dios les bendiga mucho.